La palabra de Dios dice que Dios escribe en nuestros corazones, ¿verdad? Y no con tinta, como lo hacía en otros tiempos, sino con sangre. Lo que quiere decir es que cada recuerdo nuestro de la obra de Jesucristo que costó, levanta en nosotros afecto, levanta en nosotros, la reacción en nuestro corazón ante la obra de Jesucristo es conmovedora. Y ahí Dios va añadiendo y añadiendo y añadiendo a su palabra para construir el reino de Dios. Por eso es que la serie en la que estamos involucrados es justamente tratando de ver, de definir y ver la relación entre tres conceptos que la iglesia maneja con mucha frecuencia, pero a mi entender a veces con cierto grado de confusión. O sea, estos tres conceptos son el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo y el mismo Jesús. Hay veces que usamos indistintamente estos términos y no solamente quedamos más confundidos, a veces confundimos a otros cuando hablamos. Recientemente estaba en una junta de cierta iglesia y el tema principal, yo se lo puedo asegurar, el tema principal en una junta de pastores y líderes de cualquier iglesia básicamente es ¿qué podemos hacer para seguir creciendo? ¿Cómo podemos ser una iglesia más grande? ¿Qué nos falta para que Dios siga extendiendo la iglesia? Y en una de las oportunidades donde pude aportar algo, ayudé, inspirado en esta serie, a este grupo de líderes que reflexionaran. Porque la iglesia no es el fin que Dios persigue. La iglesia es el medio en manos de Dios para conseguir otro fin. Que nosotros no debiéramos estar preocupados por cómo la iglesia crece, sino cómo la iglesia funciona. Porque si la iglesia es un medio para producir algo, y ese algo es el reino de Dios, pues entonces la preocupación de nosotros como iglesia es que la iglesia funcione cada vez, digamos en términos empresariales, más eficientemente. No porque yo tenga muchos carros voy a transportar más personas, ¿verdad? Igual, no porque la iglesia tenga más personas significa que el reino de Dios realmente se está extendiendo. Entonces, nuestra preocupación fundamental debe estar puesta junto con Jesucristo. En el libro de los Hechos vimos que lo primero que hace Jesucristo en los 40 días antes de su ascensión no es dar una conferencia acerca de lo que es la iglesia. No habla de iglesia, ni de iglesia relevante, ni de iglesia poderosa, ni de iglesia eficiente. No habla nada de eso. Los 40 días se los invierte hablándole a los discípulos acerca del reino de Dios. Entonces, Jesús a los 40 días se va y ahí tenemos a estas 11 personas tratando de encontrar al 12 para ver cómo empiezan a organizarse. Las instrucciones para la iglesia incluso no existen. Lo que tenemos son 12 personas que estaban alándose los pelos y preocupados porque Jesucristo se le había ido y lo único que tenían era una indicación. ¿Ok? No se vayan de Jerusalén porque les enviaré el Espíritu Santo. Y ese es el que los va a ayudar a ustedes a crear una iglesia que produzca, que el fruto sea reino de los cielos. ¿Qué es lo que sucede? Que si el Espíritu Santo no está en la iglesia lo que va a construir es una buena empresa. La iglesia va a construir una buena institución. Pero eso no va a garantizar de que el reino de Dios se esté materializando en nuestras familias, en nuestros corazones y en nuestras comunidades de fe.
Entonces hemos avanzado en esta serie. Domingo pasado tuvimos un poderoso testimonio, ¿verdad? De cómo los seres humanos lidiamos con anhelos y esperanzas en la vida y cómo tenemos una idea formada de cómo podemos resolver nuestros problemas. En este caso era un embarazo. Y cómo podemos avanzar haciendo todo lo que esté a nuestro alcance hacer, pero sin embargo, Dios de una manera imprevista, insospechada, impredecible, pues entonces cuando ya se gastaron las fuerzas y las energías, cuando ya las esperanzas en todo lo que nos rodea bajan a cero, ¡boom!, aparece un embarazo que nuestra hermana Claudia, que lo estaba anhelando y esperando por tiempo, no pensó en cualquier otra cosa menos en el propio embarazo que estaba esperando. Lo cual nos corrobora lo que la Biblia nos enseña. Que por mucho que nosotros tratemos de descubrir y de anticipar la obra de Dios, Dios siempre nos va a sorprender. Entonces, si tú estás ante alguien que no puedes adivinar, no puedes anticipar, no puedes incluso predecir lo que va a hacer, no nos queda otra posición ante una persona así que ser humilde y estarle continuamente preguntando qué sigue, qué viene, qué quiere hacer. Entonces, hoy yo quiero que podamos ir al libro de los Hechos, que es donde estamos basando esta serie. Quiero recordarles que hace 2 domingos estuvimos viendo que en la iglesia, o sea, en lo que se empezó a formar, que se llamó iglesia, los conflictos surgieron. Y hubo necesidad de establecer un concilio para conciliar lo que estaba ocurriendo. En este concilio que vimos en el capítulo 15, nos dimos cuenta de que había una gran pelea entre 2 iglesias. La iglesia de Jerusalén, que era donde empezó todo, y también la iglesia de Antioquía, que se formó a partir de personas que predicaron el evangelio, pero que salieron de Jerusalén. Pero el evangelio que iba avanzando en Jerusalén parecía entrar en conflicto con el evangelio que se iba celebrando, que iba avanzando y surgiendo en Antioquía. El de Jerusalén era un evangelio un poco más ritualista, un poco más tachado a las formas. Entonces, cuando las cosas se salieron de forma en Antioquía, ¿cómo que no se van a circuncidar? ¿Cómo que no van a hacer esto? ¿Cómo que no van a hacer lo otro? Pues enseguida surgió la tensión. Pero el evangelio en Antioquía, a diferencia del ritualista, muy apegado a los rituales de Jerusalén, no tenía rituales ninguno. La gente se reunía en un espacio llamado sinagoga, y en esa sinagoga, pues, las personas recibían inspiración y sabiduría del Espíritu Santo, y ahí tuvimos 2 tipos de ministerio nuevos en la iglesia. O sea, mientras en Jerusalén estaban los apóstoles, y también teníamos con ellos a ancianos, pues aquí en Antioquía estaban surgiendo 2 otros ministerios diferentes. Los profetas estaban saliendo ahí, estaban saliendo también los maestros. Ahora, es justamente en esta iglesia de Antioquía donde el Espíritu Santo siente un poco más de libertad y decide contar con ellos para iniciar un paso más adelante de lo que él tenía pensado, que el evangelio que los de Jerusalén pensaron que eran solo para ellos, pero que un grupo de ellos salieron a predicar y se formó Antioquía. Pues ahora con las Antioquías el Espíritu Santo dice, pues ahora yo quiero llevarlo al resto del mundo. Entonces, en ese concilio se pusieron de acuerdo.
Y entonces, pero el acuerdo es interesantísimo. El acuerdo nos habla mucho de la obra del Espíritu Santo. Porque los seres humanos le queremos poner un uniforme a todo el mundo. Y queremos que todo el mundo esté con el mismo pullover, y todo el mundo esté con el mismo... Y cuando vamos a hacer algo juntos, pues que todos estemos igual. Pero aquí el Espíritu Santo revela otra cosa. Dice, bueno, ustedes en Jerusalén sigan avanzando de la manera que lo están haciendo. Pero yo me voy a mover también con esta nueva iglesia de una manera diferente. Los efectos han llegado hasta nuestros días. No tenemos dos iglesias iguales. Y muchas veces las iglesias empezamos incluso a criticarnos unos a otras. Sin embargo, cuando tú vas a una iglesia, ves que Dios está obrando allí de una manera. Pero cuando vas a la otra, ves que Dios está obrando allí de otra manera. Lo mismo pasa en el matrimonio. Imagínense qué cosa es el matrimonio. El matrimonio a Dios se le ocurrió crear la base de la familia a partir de la unión de dos personas extrañas. Porque si yo fuera Dios y yo tuviera la obligación de empezar a crear, ¿me entiende?, al ser humano y las comunidades y todo, pues yo diría, wow, ¿cómo yo hago que dos personas se pongan de acuerdo? Bueno, porque por lo menos que sean familia, ¿no? Porque la familia es la familia. La familia se puede tirar platos, se puede fajar, pero al final es la familia. Al final se tienen que poner de acuerdo. Y yo diría, bueno, por ese lazo, ese vínculo de sangre, yo garantizaría de que ese matrimonio me durara. Pero Dios es rosca izquierda. Dios hace las cosas diferentes a nosotros. Dice, yo voy a crear la base de la familia, pero la voy a crear con dos personas independientes y diferentes. Entonces ahora, a mí me maravilla, yo digo, yo soy cubano de Marianao y mi esposa es cubana, pero de La Habana Vieja. Dos regiones completamente diferentes. Nos unimos. La historia de su familia es una, la historia de mi familia es otra. No tenemos nada en común. O sea, cuando uno se pone a pensar y dice, ¿qué posibilidades tiene de que triunfe una relación en la que los dos son extraños? Y además yo voy a dejar que sean ellos los que decidan si se quieren unir o no. Es absurdo, es tonto. O sea, ninguna persona con lógica humana se le ocurriría crear una relación sobre una base tan destructible. Pero claro, volvemos al punto. ¿Cómo a Dios se le ocurre crear? O sea, querer establecer un reino, y para ese reino dice que la mejor forma de conseguirlo es crear una iglesia. No le explica a los 12 discípulos qué es una iglesia. Les dice solamente qué cosa es el reino de Dios para que ellos tengan claro qué es lo que van a construir, y se va. Y les dice, yo voy a estar en contacto con ustedes por medio del Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo no lo van a ver como a mí, ni se van a poder reunir así como conmigo. Van a tener que discernirlo, pero Él es el que les va a llevar a toda verdad. Uno dice, pero ¿por qué me la pones tan difícil? Sencillamente quédate con nosotros y ayúdanos a construir la iglesia aquí. Cuando ya tú crees que la cosa esté bien formada, pues entonces te vas. No es así. Es que Dios tiene una manera muy incontrolable de hacer sus cosas. Y esa manera incontrolable obliga a que todos los seres humanos que quieran de alguna forma tener la última palabra, Dios al final nos pone en ridículo. Puso en ridículo a Pedro, puso en ridículo a Pablo y a todos los que en algún momento intentaron elevarse en las Escrituras, pues Dios los humilla. Reconocen, vuelven otra vez a ocupar el lugar de humildad y siguen avanzando con Dios, tomando instrucciones continuamente de qué es lo que sigue. Por eso, eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia entre una iglesia y una empresa. La empresa puede hacer todos los planes, regularlo todo. Hay veces yo agarro un poco de miedo con
con el estricto nivel de perfección con que nuestras iglesias hacen el diagrama de lo que van a hacer de ahora en adelante. Y yo no sé qué quiere hacer Dios con mi vida ni mañana. Y yo estoy seguro que ninguno de ellos está seguro qué va a hacer Dios con ellos mañana. Entonces, imagínese una comunidad de fe donde entienda, donde deje que sea el Espíritu Santo el que esté guiando constantemente. Eso no quiere decir que uno no haga planes. Pero en esos planes, imagínese hacer un plan donde uno diga, yo no voy a tener la última palabra. Este plan siempre está abierto a cambio. Entonces, eso es lo que está tratando aquí Jesús de hacer. Pero entonces empezamos a ver, bueno, ya sabemos que lo que queremos es construir un reino. No tenemos mucha idea qué es eso, ¿verdad? Bueno, ya tenemos una iglesia. ¿Cómo poder revisar, cómo poder chequear la iglesia para saber que la iglesia está en condiciones de producir el reino de Dios y no de producir una institución para sí misma? Ya pongo un ejemplo. Cuando usted quiere llegar a Houston y usted piensa ir a Houston en un carro, el carro es el medio que usted va a usar para allá. ¿Qué es lo que usted necesita que funcione bien? El medio que usted va a usar para llegar a Houston. Que usted llegue o no a Houston va a depender de ¿qué? Del carro. Igual es la iglesia. La iglesia, o sea, nosotros tenemos que chequear el carro, asegurar que el carro está bien y que el carro nos va a llegar hasta allá. Nosotros tenemos que asegurarnos constantemente de que la iglesia está funcionando bien. Y que la iglesia está funcionando para llevarnos a Houston. ¿Ok? Y no para otra cosa. Eso. Y el máximo responsable para eso es el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero hablarle de 3 elementos básicos que se encuentran en Hechos capítulo 19, versículo 3 al 8. Y vamos a ir rapidito allá. Leo para ustedes. Pablo, aquí está en su segundo viaje, y en este segundo viaje ha llegado a Éfeso, que es una ciudad muy grande y que será una ciudad clave para que el evangelio se pueda seguir desarrollando. Usted ve que así que Dios estableció a Antioquía como una ciudad que nadie esperaba que pudiera ser base para viajes misioneros. Pues en el segundo viaje misionero Dios dice, bueno, ahora quiero que se establezcan en Éfeso. La forma en la que Pablo llega a Éfeso es tremenda porque, bueno, es muy largo de contar. Usted lea el libro de Hechos, los capítulos 16, 17 y 18, 19 y 20. Eso es tarea para ustedes. Pero Pablo llega a Éfeso por primera vez y su entrada, cuando llega, encuentra rápido unos discípulos. Quiere decir que ya había un buen grupo, porque usted, a una ciudad grande, usted no llega. Yo llegué aquí a Lavo y yo encontré el primer hispano, yo no sé, como a los 4 meses. Y porque empecé a ir a una escuela de inglés. O sea, Pablo llega a Éfeso y cuando llega a Éfeso ahí se encuentra con unos discípulos. Y a mí me llama la atención la forma en que Pablo le entra a la conversación con estos discípulos. Dice así. Recibieron, estoy leyendo un versículo antes para ponerlo en contexto, dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. A lo que Pablo añade otra pregunta. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? La respuesta de ellos fue, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista, ¿recuerdan? Versículo número 4, seguimos avanzando. Y Pablo les dijo, Juan, sí, es cierto, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en otro que no estaba ahí, en otro que aún ellos no habían visto, aquel
que vendría después de él, es decir, en Jesús. Versículo 5. Al oír esto, bueno, ellos no esperaron más. Ellos sencillamente fueron bautizados, ya no en el bautismo de Juan el Bautista, sino en el bautismo de ¿quién? Fíjense qué interesante como aquí Pablo está jugando entre dos bautismos. Mire cómo está tratando de hacer diferencia entre dos bautismos. Esto es clave. Dice más adelante, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Mire qué interesante cómo aquí hacen básicamente una alusión nuevamente a Pentecostés, ¿verdad? Al hecho de formar de la base sobre los 12 discípulos que eran la base de las 12 tribus de Israel. Dios siempre jugando con sus promesas. Dice, Pablo entró, después de esto, Pablo entró en la sinagoga. Fíjense que en Éfeso no había templo, no se hacían sacrificios, no había nada. Todo ese ritual había quedado solo en Jerusalén. Aquí lo que hay es un local donde nos reunimos a aprender. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente y discutiendo, persuadiéndole cómo es que se hace una iglesia que crece. No. Tampoco, ¿dónde está el énfasis aquí? Predicándoles acerca del reino de Dios. Vemos 3 conceptos aquí: bautismo, Espíritu Santo y reino de Dios. Rapidito, en el bautismo vemos, ¿cuántos aquí se han bautizado ya alguna vez? ¿Cuántos aquí se han bautizado? Exacto. Bueno, hay algunas cosas que el texto habla aquí importantes acerca del bautismo. Lo primero es que lo contrasta con un bautismo de puro arrepentimiento. Mire, esa es una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tenía que apoyarse completamente en el hombre para poder producir algún tipo de comunidad de fe que representara a Dios. O sea, arrepiéntete. La persona era continuamente estaba lidiando con lo que había hecho, pedía perdón y volvía a enfrentarse a la vida en la misma manera, solamente con escritura, solamente con instrucciones. Pero al final, toda la responsabilidad de lo que se pudiera producir, ¿qué cosa era? Estaba puesta solamente en el individuo, en lo que el individuo pudiera lograr por sí mismo, en lo que pudiera lograr con apoyo comunitario de su familia, de su tribu o de todo su pueblo. Y eso no es poca cosa. No es poca cosa. Un individuo tratando de lograr algo solo sabe que no, es muy difícil. Algunos lo logran, héroes, oye, tremendo, mira lo que logró. Pero la gran mayoría lo tiene que lograr apoyándose en una esposa o apoyándose en un amigo o en un mentor o en un grupo de personas o en una familia o en un equipo. Difícil poder lograr cosas. Ahora, cuando usted se une con otra gente, usted puede lograr cosas que se sorprende porque usted sabe que solo no las podía lograr. Y Dios está apostando a eso, pero Dios nunca le llama a eso el reino de Dios. Dios a eso le llama a mi hijo Israel. Entonces, Dios sabe hasta dónde puede llegar, ¿me entiende? En el Antiguo Testamento su proyecto. Ahora, Pablo aquí está introduciendo entonces en este nuevo bautismo, por supuesto que incluye el anterior, pero está incluyendo el énfasis del bautismo en el nombre de Jesús, lo está casi que depositando en un grado altísimo en la presencia o no del Espíritu Santo. Vamos un momentico al versículo número 3, rapidito, para que usted vea. Entonces Pablo le preguntó, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Entonces Pablo les preguntó, ¿qué es lo que hace que Pablo les pregunte a ellos en qué tipo de bautismo?
Versículo número 2, vamos a ver en qué se basa. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Básicamente la introducción de esta nueva idea de bautismo viene descansando en qué. ¿En qué relación esas personas tienen con el Espíritu Santo? Y es perfectamente entendible. Porque en el Nuevo Testamento, donde se materializan las promesas de Dios, si tú quieres que las personas logren lo que Dios quiere que sean, no puedes hacerlo descansar sobre su propia fuerza, ni siquiera repartírsela entre una comunidad. Tienes que otorgarle un grado de apoyo más allá del que puede lograr el ser humano solo o en comunidad. Y aquí es donde Pablo dice, es con el Espíritu Santo, que en el Nuevo Testamento se le llama la promesa. Y se le llama la promesa, ¿por qué? Porque se le suma a mi capacidad de reconocer mis errores y no querer cometerlos más, la potencialidad de no volverlos a cometer. Pero esa potencialidad es un añadido que Dios ofrece en el nuevo pacto por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí Pablo está calificando básicamente dos tipos de iglesia. Un tipo de iglesia básicamente nominal en relación muy fuerte, ¿me entiende?, con el peso y la responsabilidad humana únicamente, y está poniendo del otro lado una nueva oportunidad de que sí provee soluciones, donde la persona realmente también reconoce sus errores, pero también reconoce su incapacidad para poder resolver esas situaciones por sí mismo o incluso en comunitario. Necesita el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos se han bautizado acá? Es importante, y fíjense, esto nos lleva entonces a pensar en qué cosa es el bautismo en sí. Porque en el bautismo, nosotros lo que vemos, lo que visualmente está delante de nosotros es una persona que de alguna forma interacciona con agua. Y sabemos que esa agua es símbolo, ¿verdad? Y sabemos que básicamente eso es una limpieza, ¿verdad? Lo venimos arrastrando de los términos del Antiguo Testamento, de purificación, de limpieza, ¿verdad? Los judíos limpiaban muchas cosas, pero es que tú limpias un jarrón, ese jarrón no se va a portar más mañana. El problema somos nosotros que sí tomamos decisiones y que así sí nos conducimos moralmente. O sea, nosotros sí podemos repetir los mismos errores. Entonces, lo que Dios aquí propone son verdaderas soluciones. Del lado ya estaba proponiendo frenar el problema, pero ahora aquí está proponiendo resolverlo de verdad con el auxilio del Espíritu Santo. Pero fíjense, si nosotros vemos aquí la dinámica del texto, a mí me llama la atención porque Pablo hace mención, o sea, está jugando con dos partes de esta cuestión del bautismo. Por un lado habla del Espíritu Santo y por otro lado habla de las personas si acudieron o no al bautismo. Y esto es interesante porque de forma muy natural, sin complicación teológica, de forma muy natural, aquí básicamente el bautismo está siendo asumido como algo, por lo menos lo que está esperando Pablo, que suceda después de que la persona reciba el Espíritu Santo. Él llega y dice, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ni sabemos qué es eso. Y él le dice, pues entonces, ¿en qué se bautizaron? O sea, ¿qué bautismo es el que tienen ustedes? O sea, lo que vemos aquí es que el bautismo y el Espíritu Santo tienen una relación demasiado poderosa. Entonces significa que nosotros tenemos que aprender cómo abrir nuestra vida al Espíritu Santo cuando apelamos al bautismo. Porque el bautismo en verdad tiene entonces una posición que debe tomar la persona
Pero también tiene una parte importante el Espíritu Santo. Los dos. Ahora, la mayoría, o sea, ahí empezamos a teorizar, porque nosotros los cristianos para teorizar somos los primeros. No, ok, si el Espíritu Santo viene primero y después te bautiza. No, que si primero te tiene que bautizar y después el Espíritu Santo. No, que no sé cuánto. Y aquí en este pasaje, Pablo espera que venga el Espíritu Santo y después que se haya bautizado en el Espíritu Santo, y como no están así, pues entonces los bautiza y entonces después le impone las manos y reciben el Espíritu Santo. Entonces, usted se da cuenta ahí que el orden de la situación no la controla la iglesia, ni no la controla el hombre. Habrán personas donde descubren a Dios, quieren hacer un compromiso, se quieren casar con Dios. Dicen, sí, yo quiero tener una relación personal contigo. Y después de eso viene el Espíritu Santo. Y habrán otros que reciben el Espíritu Santo y después dicen, wow, ¿qué es esto? No sé cuánto. Yo conozco a Dios, no sé cuánto. ¿Qué puedo hacer para no sé cuánto? Pues ven y bautiza. Entonces es una cuestión muy dinámica, pero lo importante aquí es de que el Espíritu Santo hace su obra cuando entiende que el corazón de una persona lo quiere. Porque no hay tal cosa como las palabras mágicas, no, repite conmigo para que esto pase, no. El Espíritu Santo sabe cuando una persona está quebrantada, lo está buscando desesperadamente y no tiene ni idea de lo que está preguntando. Y el Espíritu Santo viene y asiste a esa persona. Y esa persona, ¡wow! Y entonces va a la iglesia. Y entonces empieza a preguntar cosas. Y hay personas que son al revés. Pero lo que quiero con esto es que para poder ser iglesia necesitamos que cada uno de nosotros entienda el bautismo con presencia del Espíritu Santo, previa, durante o después. Ese no es el problema. Pero tenemos que estar claros, ¿me entiende? Que el bautismo que venimos a buscar en Jesús, ¿me entiende? Necesita que le demos espacio al Espíritu de Dios. Ahora, entonces, ¿para qué bautizarse? Bueno, hace poco hablaba con una pareja. Una pareja que no está casada. Entonces llevan unos años de casados y entonces han tenido problemas y han hablado muchas veces, yo creo que lo mejor es separarnos, no sé cuánto, no sé qué, pero se dieron un chance y dijeron, vamos a ver al pastor, a ver qué nos dice. Fueron ahí, empezamos a hablar y cuando estamos hablando, ellos me empiezan a decir, no, ¿por qué ella esto? ¿Por qué ella lo otro? No sé cuánto. Y yo termino al final y digo, bueno, después vamos a empezar por el principio. ¿Qué clase de acuerdo establecieron ustedes para empezar esta junta? No, ningún acuerdo. Vamos a estar juntos, yo me mudo para tu casa, tú para la mía, vamos a estar juntos, ya. O sea, ustedes nunca llegaron a ningún acuerdo para iniciar esta relación. No. Dice, bueno, pero si ustedes no tienen ningún acuerdo, ustedes no tienen nada. Cualquiera puede en cualquier momento decirle, oye, mira, me voy, como mismo llegué, me voy. Oye, ya no me gusta, ya no esto, ya no lo otro, ya no sé cuánto. Nunca hubo un compromiso, nunca hubo nada. Pues. Bueno, esa es la razón por la cual hay una boda. Porque toda cosa seria, toda cosa que implica la relación con otra persona, ¿me entiendes? Debe llevar previamente un intercambio de promesas, de votos. Yo me comprometo a esto, bueno, entonces esto tiene sentido. Ya sabemos que atenernos los dos. Lo mismo es el bautismo. El bautismo Dios quiere ofrecer. Pero Dios espera que siempre que haya oportunidad, nosotros nos bauticemos. En el bautismo nosotros somos los que decimos la parte de yo, fulano de tal, me comprometo en amarte, en consolarte, en estar contigo en las buenas y en las malas, no sé cuánto. En el bautismo de forma oficial, yo lo que hago es que hago mis votos con Dios. Dios, los votos los hizo en promesa desde hace mucho. Pero necesita, para que esta relación sea efectiva, que de mi parte también hayan votos. Entonces, cuando yo entiendo que el bautismo es donde yo voy a hacer mis votos con Dios, ya yo entiendo que el bautismo es el inicio serio de parte mía con Dios. No, pero si me bautiza me bautiza el otro. A mí no es el que bautiza, puede ser un burro el que bautiza. ¿Me entiendes? No importa no, pero si el que bautiza está bien o está mal.
a mí me interesa poco como esté. ¿Por qué? Si yo voy a casarme con mi esposa y el personaje que yo tengo de testigo, ¿me entiende? Hasta está interesado en mi esposa. ¿Me entiende? A mí eso no me interesa. Lo que me interesa son los votos que me va a hacer mi esposa a mí y los votos que yo le voy a hacer a ella. Y que eso sea indestructible. Yo no puedo ir por allá, ay, que este no mira a mi esposa, que aquel no mira a mi esposo, que aquel no esto. Yo no puedo, yo no puedo, cuando faltan los votos, entonces sí tengo que preocuparme por todos los demás. Que nadie se acerque, que nadie diga, que nadie hable, que nadie quiera meterse en el medio. Pero cuando mi relación está fundada en los votos, en mi palabra que yo empeño con ella, y la palabra es otra historia, hay una confabulación entre nosotros. Y lo mismo en el bautismo. En el bautismo yo me confabulo con Dios. Yo me confabulo con Dios y yo le prometo a Dios, yo entiendo y yo te prometo, y la relación tuya y mía va a estar por encima de cualquiera. Y vamos ahora adelante, no sé más nada, pero yo sé que voy contigo. Ahora, como el compromiso es con Dios y Dios se personaliza en forma del Espíritu Santo, necesitamos empezar a abrirnos al Espíritu Santo. ¿Cómo nos abrimos al Espíritu Santo? Deje ese espíritu de control. Deje ese espíritu de querer conocerlo todo, de querer saber cómo termina todo. Ese espíritu de manager, ese espíritu de jefe, ese espíritu de ¿cómo se llama? De jefe, de gente que quiere tenerla toda. ¿Cuál es el problema? Mientras más usted quiera controlar, más ansiedad está trayendo a su vida. Porque está tratando de garantizar lo que usted no puede garantizar. Nadie puede garantizar lo que va a pasar mañana. Nadie puede garantizar si mañana va a amanecer vivo o no. Y va a garantizar de que en 5 años la iglesia va a crecer. Por favor. Entonces, el Espíritu Santo es una persona especial que yo tengo que a través del bautismo yo digo, voy a conocerte, ya solamente, como con la esposa. Con lo que conozco de ti ya me quiero comprometer, pero al primer año de convivencia con mi esposa, ¿eso cómo es? ¿Y por qué tú pones eso en esa gaveta? Yo prefiero ponerla en esta. ¿Y por qué tú lo pones doblado así? Yo lo prefiero poner así. ¿Y por qué tú qué? ¿Por qué tú te bañas a esta hora si yo me baño por la mañana? ¿Y por qué tú lo haces de esta forma? ¿Por qué tú compras este tipo de marca? Y yo que no, pero a mí no me compra esto, yo lo compro de esta forma. En los primeros 5 años de matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Yo en general me enamoré de ti, te amo, te quiero, yo voy contigo, pero en el detalle día a día, una lija eso. Yo. No, pero esta mujer lo quiere todo de una manera que... ¿por qué tanto? Y ahí coge la lija fina, ¿sabes? La que es todos los días. Pero que va puliendo, ¿me entiendes? Todos los pequeños punticos. ¿Verdad? En el bautismo nosotros decimos, sí Señor, vamos para adelante, tú me impresionas lo que tú has hecho, lo que yo he visto, los testimonios, la forma que tocaste mi corazón, sí. Pero a partir de ahora vamos a empezar a caminar con el Espíritu Santo y es la lijita. Es la lijita. Entonces usted ve que viene un cristiano y dice, no, porque la vida de Dios es poderosa, ese acabó de tener un milagro. El otro dice, la vida de cristiano no es fácil, ese tiene una lijita arriba hace 5 meses. Usted dice, bueno, ¿a quién le creo? Bueno, es que la relación con Dios es tan dinámica como la dinámica entre 2 personas. Lo que pasa es que yo soy menos paciente con mi esposa que lo que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y yo me obstino, él no, él sigue ahí. Ahora, lo que es importante es que nosotros estemos abiertos a que Él haga de nosotros un ciudadano del reino. Porque eso es lo que Él de a poco va a ir haciendo. Entonces lo que me molestaba antes no me molesta. Y lo que me preocupaba ya no me preocupa. Y lo que me generaba ansiedad ya no me genera ansiedad. Y lo que me daba miedo ya no me da miedo. Y tú dices, guay, ¿cómo tú has cambiado tanto? Sí, ¿sabes qué cosa es? La lijita. Que cada vez que tengo chance voy a donde está el Espíritu Santo y da un poco de lijita ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Y tengo el codo duro. Y Señor, que no sé cuándo, Señor, da un poco de lijita ahí. No, porque el hombre de esta casa soy yo.
Dame un poquito de lijita aquí también. Y lijita allá, y lijita allá, lijita allá, lijita allá. Cuando ven a estar lisito. ¿Verdad? Te pasan la mano y wow, tú dices, ay, qué rico. Usted no ha pasado la mano nunca por el mármol o por la madera pulida. Dices, ay, qué rico. ¿Verdad? Y tú quieres pasar 5 años pasándole la mano porque qué sensación más rica. Pero pásasela a una superficie llena de vidrio rugoso para que tú... Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos abrimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Pero el Espíritu Santo también está trabajando en aquel que le ha dado el ministerio de ser maestro. Y le dio a aquel que es el de profeta, y le dio a aquel que es de pastor, y le dio a aquel no sé cuánto. Y me llama a mí, ¿para qué? Para que sirva aquí, me llama aquí. Y entonces, de una manera que nadie ha planificado ni vio ver, empieza a componerse esta comunidad que si se mantiene en el nivel local, solo le podemos llamar iglesia. Pero que si nos damos cuenta que es hasta lo último de la tierra y nos empezamos a abrir con hermanitos que tienen una doctrina diferente a nosotros, con hermanitos, y entonces dejamos de ver cuál es el pinchito que tiene ese hermano. Mi hermano, tienes un pinchito ahí, ¿me permites a mí darte lijita al fin ahí? ¿Qué va a decir el hermanito? Oye, ¿y tú no te has fijado en el pinchito que tú tienes allí? ¿Tú quieres que te dé lijita a ti también? Entonces estamos tratando de ocupar el lugar del Espíritu Santo y darnos lijita unos a otros, cuando no es esa nuestra función. Y eso se define claro en el bautismo. Cuando yo en el bautismo hago mi compromiso con Dios. Eso significa que donde quiera que yo me mueva, el Espíritu Santo tiene lugar en mí. Si el Espíritu Santo tiene lugar en mí, yo, que soy de una iglesia como la de Jerusalén, y que todo recto, y que todo tiene que ser, y que todo no sé cuánto, ¿me entiendes? Cuando me enfrente a los faquires estos de Antioquía, que no tienen templo, no hacen sacrificio, no tienen lugar santo, no tienen lugar santísimo, no sacrifican, no hacen nada, no entienden nada de lo que ellos hacen. Vienen aquí y le dicen, oye, pero ¿qué es lo que pasa? No sé cuál. Dice, déjame dejar que Dios haga con ellos lo que ellos quieren y que Dios siga haciendo conmigo lo que yo quiero. Entonces digo, Señor, lo que tú quieres que yo como iglesia de Jerusalén haga, ayúdame a hacerlo bien. Porque yo voy a estar en un frente que no van a estar los hermanitos de Antioquía. Los hermanitos de Antioquía van a estar en otro frente que yo no puedo estar. Y la clave es, Pablo, que fue el que se empezó a mover en todo este mundo, un día llega donde estaba Pedro, y Pedro estaba un poco hipócrita ahí. Pablo lo tiene que reprender y dice, pero mijo, si el primero que recibió revelación aquí de ir a los gentiles fuiste tú, ¿cómo ahora tú estás judaizando? Delante de los gentiles, como con los gentiles, cuando llegan los judíos dice que no, pero ¿qué te pasa a ti? Entonces, ¿sabe lo que debemos hacer todas las iglesias? Hacer un garacel y vender las lijitas. Y darme cuenta que la iglesia de Jerusalén tiene sus espinitas, yo las veo claras, pero ¿sabe qué? Yo que soy de Antioquía, yo también tengo mis espinitas. Y si yo no quiero que la gente de Jerusalén venga y me elige mis espinitas, entonces yo no debo venir y limarle las espinitas esas. Yo tengo que confiar en ¿quién? En el que sabe lijar al ser humano. Y que a pesar que lo elige, no nos ponemos bravos con él. Y además le damos autoridad porque sabemos que tiene todo el derecho. Porque ante él, ante un obispo me cuesta trabajo. Ante un pastor me cuesta trabajo. Ante un hermano líder me cuesta trabajo. Ante otro hombre me cuesta trabajo. Pero ante el Espíritu Santo, todos somos iguales. Y si nosotros entendemos el rol del Espíritu Santo, venimos todos. Usted se imagina sentarse ahí,
Viene usted, no, Señor, yo soy humilde, yo quiero que tú me... Y al lado viene y se te para el pastor y dice, Señor, yo también, yo igualito también soy, yo también tengo eso. Y al lado viene y se te para, a ver, algo que te pinche bien. Se te para el Papa. Y ay, Señor, no sé cuánto, no sé qué. Tú dices, ¿qué hace este tipo aquí? O el Papa dice, ¿qué hace este tipo aquí? Y que todo el mundo vuelva a mirar para arriba. Y el Señor con la lijita en la mano. ¿Quién es el que viene a dar lija? Que tú no vienes a que te dé lija. Coge la tuya y déjame darle a la de él. Y déjame darle a la de él. Y déjame dar lija. No, pero acuérdate de tu bautismo. En tu bautismo, ¿con quién tú hiciste tu compromiso? ¿Conmigo? Con el Espíritu Santo. No, o sea, el reino de Dios está siempre amenazado. ¿Sabe por quién? Por la iglesia. Que quiere llamarse a sí mismo reino de Dios. El medio nunca va a ser el fin. El medio trabaja para que el fin sea real. Nosotros somos medio. La iglesia está ¿para qué? Para ponerse las manos al Espíritu Santo y caminar con Él. Y Él es el chofer. Nosotros somos la troca y Él es el chofer. Nosotros lo que necesitamos es estar siempre funcionando bien. La troca lo que necesita no es que se maneje ella misma, sino la troca lo que necesita es que funcione bien. Ser el medio, estemos listos para servir. Que no vamos a entender un montón de cosas que está pasando y que Dios está haciendo. Claro que no la vamos a entender. Pero ¿sabe qué? Antes de que usted naciera, ya Dios venía tomando cargo de eso. Pero te voy a decir lo último. ¿Tú crees que tú eres importante? ¿Tú crees que somos importantes? ¿Tú crees que si yo no hago esto no va a pasar? Déjame decir una cosa. Cuando tú te mueras, la iglesia va a seguir adelante. Y ahí cuando tú te das cuenta, compadre, yo no era la clave de la iglesia. El Señor es el Señor de la iglesia. Y la quiere para construir el reino. Entonces pongámonos en sus manos. Te invito a que le des más participación al Espíritu Santo en tu vida. Te invito. Tenemos planes de bautizar. Lo que queremos es que cuando bauticemos aquí, si ya tú te bautizaste, renueves tu compromiso. Usted sabe cómo hay renovación de votos matrimoniales. Usted se casó ya, pero usted quiere renovar sus votos. Bueno, cuando nosotros hagamos eso, usted renueve. Si usted ya está bautizado y usted se da cuenta a esta altura que sus votos con el Espíritu Santo estuvieron muy flojitos, no sé cuánto, aproveche ese día y fortalézcalo. Hágalo. Empeñe su palabra. Venga y dígale como le dijo su esposa ahí en la cara delante de todo el mundo. Yo prometo estar contigo en las buenas y en las malas. Y podamos decirle a Dios, Espíritu Santo, camino contigo, suelto la lija, te la doy a ti y vamos a caminar juntos. Tú llévame, el del plan conmigo eres tú, no yo. Guíame tú. ¿Quieres darle espacio al Espíritu Santo? Todo el que quiera que se ponga en pie, por favor. Quiero hacer una oración para terminar. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, renuevo mi compromiso. Reactivo mi compromiso contigo, Espíritu Santo. Tú sabes, tú chequeas el corazón, tú sabes quién está listo tú sabes qué corazón está listo para habitar en él. Los que estamos aquí te invitamos, ven. Si algo faltare, Señor, para que tú llegues, déjanoslo saber. No hay apuro. Déjanoslo saber. Pero lo que queremos es que tú habites, tú hagas morada en mi corazón. Quiero ser una troca, no quiero ser el chofer de ella. Gracias te damos, Padre,
Gracias por todo lo que hiciste con la iglesia. Ha pasado por todas y ha prevalecido, Señor, no porque es el fin, sino porque es el medio que necesita para cumplir tu promesa de establecer tu reino por la eternidad. Gracias te damos, Padre, que Rey en los cielos tenemos. Señor, los que te aman, los que aman vivir en ese reino, nos ponemos a tu servicio. Sea como quieras que sean las cosas, sea como tú, Señor, no como yo. Por Cristo Jesús, nuestra inspiración, te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, mi hermano, con el Espíritu Santo, todo. ¡Woo!